La Caracola, un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino que practiquen su pasión en apnea. Quédate con nosotros, ventila bien, toma una buena bocanada de aire y disfruta de los siguientes minutos bajo el gran azul. Hola, hola, amantes de la mar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caracola. Hoy tengo el honor de presentaros a una invitada que es posiblemente una de las figuras más potentes y a la vez más reservadas del mundo subacuático. Su nombre es Belén Caro Torti. Belén es una auténtica fuera de serie, aunque se considera una gran desconocida debido a su carácter reservado y su poca presencia en redes sociales. Sus logros deportivos son de otra galaxia. Es bióloga marina y ha conseguido revalidar su título hasta sumar 5 campeonatos de España y una Copa del Mundo. Argentina de nacimiento, pero criada en España, actualmente vive en la Isla Bonita, donde trabaja para el equipo de la Reserva de la Biosfera de La Palma. Os aviso de que esta charla ha sido tan profunda y apasionante que la entrevista se nos fue a más de 2 horas. Por eso, para que podáis disfrutarla con calma y asimilar todo el conocimiento que Belén comparte, la he dividido en 2 partes. Y lo que vais a escuchar hoy es la primera. En esta entrega descubriremos sus orígenes como hija de unos auténticos aventureros con los que empezó a bucear con apenas 5 añitos y la transición que hizo de la fotografía con botella a la apnea como vehículo para capturar la vida marina que se encontraba. Hablaremos también de su particular filosofía de competición, donde nos confiesa que la primera persona contra la que compite es ella misma y sus propias inseguridades. También nos dará unas pinceladas de qué es exactamente el cazafotosub y por qué se define a sí misma como una friki de los bichitos. Preparaos para una lección de humildad, técnica y amor por el océano. Os dejo con la primera parte de esta charla con Belén Caro. Buenas tardes, Belén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy buenas. Oye, lo primero, perdóname por haberte pillado ahí justo después de comer, que hay mucho. Tú eres, por ejemplo, ¿eres de siesta o no? Porque yo soy de siesta, ¿eh? Entonces estas horas para mí también son un poco así. Yo soy de siesta, pero me da rabia ser de siesta. Sí. Digamos que es un amor-odio que le tengo a la siesta. Sí. No las puedo evitar, pero a veces me gustaría. Claro. Yo la siesta, por ejemplo, lo que dices tú, o sea, me encanta porque encima yo, antes de que hubiese estudios relacionados con los ritmos circadianos y todo esto, bueno, mi abuela, que es muy sabia y era andaluza, ellos hacían siempre siesta, ¿vale? Ahí en Andalucía, en las horas centrales del día, también muchas veces para evitar el calor, pues hacían siesta. Y bueno, y luego al final también me he enterado de eso, que por los cronotipos que tenemos nosotros, el ser humano, más o menos después de unas 8 o 10 horas que estemos despiertos, el cuerpo te pide que hagas un poquito de parón, que dejes el motor a ralentí para empezar con ganas. Pero lo que dices tú, en mi caso, hay veces que me echo la siesta y me levanto peor de lo que estaba. Entonces sí. Sí. La clave está en el cuánto tiempo, yo creo. Y sí. ¿Cómo te la echas? Hay gente que se va a la cama con pijama y todo. Sí. No es mi caso, ¿no? Pero yo de donde vengo, Mario, yo nací en Argentina y de Mendoza concretamente, ¿no? Y ahí en Mendoza la siesta es religiosa. Bueno, la ciudad se para de 12 a 3:30, 4, todo el mundo se va a casa, come y se echa su siesta. Es verdad que yo al final crecí en España, pero bueno, hay cosas que supongo que se llevan dentro. En la sangre. Sí. Yo, mira, hay un protocolo, bueno, me da igual, aunque me salte un poquito el guión de la entrevista, pero hay un protocolo que descubrí el año pasado y era tomarte café justo antes de echar la siesta.
¿no? Entonces, como más o menos la cafeína, sí, la cafeína tarda mínimo, depende la persona, ¿no? Depende de los receptores de adenosina que tengan, etc. Bueno, si eres más o menos respondedor, pero más o menos una media hora, 40 minutos hasta que te empieza a hacer efecto. Que muchas veces la gente dice, no, me tomo el cortado y estoy ya... Bueno, muchas veces es efecto psicológico. Placebo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que te echas una siesta de eso de 30 minutos, 35 minutos, más o menos ahí, pues justo es cuando la cafeína te empieza a hacer efecto. Entonces, claro, tú te levantas, te despiertas con el toque ese de la cafeína, ¿sabes? Y yo la verdad que a mí me funciona, ¿eh? Me funciona. Entonces, ahora después de comer siempre me tomo un café y luego ya, pues me quedo en el sofá viendo un documental o lo que sea, y esto que haces es una pequeña cabezada de ahí de 20 minutos y tal, y es justo cuando pum, y como nuevo, la verdad que como nuevo. Sí. Yo, ya te digo, hay veces que tengo las desconexiones esas que digo que me valen con 8 minutos o 5 minutos. Pongo el reloj y puedo estar con gente alrededor, pero yo tengo que resetear. Sí. O sea, eres como los delfines, ¿no? Que duermen con los ojos abiertos, ¿no? Están ahí y todo lo que pasa alrededor. Lo que pasa es que creo que a mí se me nota un poquito más. No he aprendido a disimularlo tanto. Bueno, a ver, Belén, a ver por dónde empezamos. Venga, vamos a sí, me costó un poquito estructurar la entrevista porque había muchas cosas que quería tocar contigo y yo creo que eres una gran desconocida dentro del mundo de las actividades subacuáticas. Para ser quien eres y que la gente te va a descubrir en esta entrevista, mucha gente, los que no te conozcan, pero bueno. Y yo la verdad que cuando me estuve un poco documentando de tu biografía, de tu currículum deportivo y tal, pues de esto que me tuve que cerrar la boca porque digo, pero madre mía, ¿a quién voy a entrevistar? O sea, es una pasada lo que has conseguido y eres muy desconocida. Entonces, no lo sé, bueno. Yo creo que igual por tu forma de ser o por lo que me han podido contar o he oído de ti y tal, que eres una persona un poco más reservada y puede ser que ese sea el motivo por el que no eres tan conocida, ¿no? A nivel tampoco igual de redes sociales, ¿no? Que ahora parece que si no estás en redes sociales, pues no existes. No sé si es tu caso. ¿Tú el tema de las redes sociales cómo lo llevas? Pues vamos a ver, te soy sincera, las redes sociales las tengo por obligación, porque es lo que dices tú, pero creo que soy como de la época anterior a las redes sociales en ese sentido. Me cuesta mucho. Fíjate que es curioso porque no me consideraría una persona reservada, pero es verdad que me cuesta mucho hablar de mí o mostrar así gratuitamente, ¿no? Porque sí, me gusta más escuchar a la gente que hablar yo, ¿no? Entonces, no sé si será por eso, la verdad. Yo tengo la idea de cara pues, a la gente y demás, de que tú conoces a la gente al final viéndola, o sea, con tiempo y es el tiempo, ¿no? Y las cosas que hacen, cómo se comportan cuando tú conoces a la gente, ¿no? Entonces, eso me lo aplico a mí y, bueno, sé que probablemente peque mucho de no tener escaparate quizás, ¿no? De no enseñarme, de esperar a que me conozcan para... Tengo ahí mi Pepito Grillo todo el rato, que se llama Juan, haciéndome siempre empujándome, ¿no? Para Él tiene para los dos, o sea, y para los tres, vamos. Sí, O sea que... total. Sí. Sí. Así Yo que, creo... bueno, puede que sea por eso. Sí. Serías una buena vasca. Sí. Bueno, mira, sí. ahora, desde hace, ya que pasa el tiempo rápido, desde que me rapé, no tanto, pero fíjate que cuando era joven, no es que llevara el pelo cortado ni así, pero a veces llevaba un flequillito, llevaba el pelo muy largo normalmente y
fue curioso porque una de las campañas que hice con unos compañeros, que fuimos a hacer unos muestreos y estuvimos en el País Vasco, y recuerdo que salíamos del agua, así pues eso, todo mojados, despeinados, todo esto así. Nos sentábamos en un sitio a comer y siempre me miraban a mí y me preguntaban qué queríamos y demás. En vasco iba con un andaluz, con una chica canaria, ¿no? Y yo les decía que no, que yo no. Y no soy de aquí. Que no soy de aquí, ¿no? Sí. Pero fíjate qué curioso que algo de eso. Sí, pero no iba tanto a la... Ya no en aspecto, ya. A la imagen, no iba tanto a la imagen, sino en el carácter. Digo, Ya. Porque aquí somos, bueno, ya sabes, es que somos la antítesis a un canario. A ver, entonces, aquí a la gente del País Vasco, por lo general, que bueno, tampoco me gusta generalizar, pero bueno, sí que somos eso, de más duros, digamos, de arañar esa capa superficial hasta que conoces a la gente, y luego hay de todo, o sea, hay gente que te cuesta mucho conocerles y luego al final dices, ¿sabes? Ha sido una desilusión, y luego otra gente que eso, que te cuesta, pero que luego al final pues son amigos para toda la vida. Pero yo creo que como en todos lados. Lo único que igual la primera impresión, pues que me pasa a mí, yo cuando fui a Canarias la primera vez hace casi 30 años, pues lo mismo, digo, joder, qué gente más maja, qué majos son todos y tal, y me decían, espérate, digo, es que no puede ser, ¿sabes? Por estadística no pueden ser todos, ¿sabes? Entonces, bueno, pero sí, yo creo que está bien eso, ¿eh? Y lo que dices tú, de escuchar a la gente y bueno, y ser igual un poco eso, más reservada hasta que luego ya te abras. Entonces, ni bien ni mal, eres así y ya está. El año pasado hiciste, o sea, revalidaste título, ¿no? Fue el año pasado en el Hierro. Si hay algún dato que meta la pata o lo que sea, me comentas, ¿vale? Sí. Y revalidaste, habías estado en Felanich, hiciste también campeona de España, ¿no? En Mallorca. Y este fue si no recuerdo mal, el 5º campeonato de España que habías conseguido. El que había conseguido, sí. Yo he participado en 6 campeonatos de España. Vale. Y de 6 te has llevado 5. 5, sí. Y cuando terminó este campeonato, el último que has hecho, que has sido campeona de España, ¿qué pensaste? O sea, cuando dejaste ya las aletas en la orilla y tal, dijiste, ¿hasta aquí? Claro. O dime. No, ahí con el cazafoto, el problema es que no termina ahí. No termina cuando dejes las aletas en la orilla, ¿no? Todavía queda casi la mitad y según cómo te haya salido, hasta la parte más dura, ¿no? Que es toda esa pues revisión de las fotos y la selección de las imágenes que vas a presentar, ver el listado, la estrategia, qué especies vas a presentar a jurado, qué no, todo esto. En ese momento, de todas maneras, en el momento en el que ya pitan, ¿no? Ya has hecho la foto de control, que además me suele pasar que yo salgo la última del agua, no de que termine que sí, todos estamos hasta el minuto -1, ¿no? Ahí intentando sacar hasta la última foto, la última especie, sino que cuando vamos saliendo todos del agua, yo estoy ya tan rendida, ¿no? y relajada en este sentido, que no soy de las primeras en salir del agua y empezar a quitarse el equipo, sino voy dejando que la gente vaya, pues si hay una escalera, pues que vayan saliendo todos y me quedo flotando, ¿no? Y además así, a cada uno que va pasando, pues le pregunto, ¿no? ¿Y cómo te fue? Y siempre es el cantito, ¿no? De, me faltó esto, me faltó lo otro, ¿no? Las penas. Y entre todos vas haciendo, ¿no? Pero fue alivio, fue tranquilidad lo que sentí. Porque este 6º campeonato, parece mentira, pero yo pensaba que con el tiempo, con esto de competir, iba cada vez a sentirme más tranquila, o iba a saber llevar mejor el tema de la competición, ¿no? En cuanto a
pues lo que me pueda exigir a mí misma, a los nervios del antes, ¿no? A cómo gestionar todo esto. Y sin embargo, para mí, este año ha sido de los más duros. Y eso, que estábamos en Canarias, que estaba en mi salsa, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Además, habíamos preparado el campeonato también de Canarias en el mismo lugar, con lo que si había una prueba en la que pudiera ir mejor preparada era esta, ¿no? Y sin embargo, en el momento antes de la prueba nunca había estado tan... Es que es nerviosa, pero es algo más, no es solo nerviosa, ¿no? Ya. De repente tenía como todas mis inseguridades a flor de piel, ¿no? A punto de estallar. Y bueno, es este reto. Siempre digo que contra la primera persona contra la que compito en cazafotos soy yo misma, ¿vale? Tengo unas luchas internas, además, ¿no? En el agua. No hay competición, yo creo, de donde no la haya tenido. Y cuanto más grande, más potente es la competición, parece que esas luchas internas son más importantes. Pues eso, en el momento en el que ya pitaron, y había sacado la foto de control, o sea, ya estaba... Ya estabas salvada, ya estaba salvada. Ya está, ahí empecé a notar que me quemaban un poco los gemelos, ya. que tenía la boca salada, ¿no? Arrugada y demás. Ya me empecé a dar cuenta de todas estas cosas. Y bueno, esa presión de tener que hacerlo bien en casa fue duro. Claro, es que te iba a ir a eso, porque, a ver, la cazafotosub, aunque yo no la he practicado a nivel de competición, pero bueno, si me pongo en vuestra piel, ¿no? Que es una actividad deportiva, que son varias horas, entonces, bueno, puedes estar nervioso, ¿no? Al principio, dándole vueltas a la estrategia, a ver si me sales y tal, o yo que sé, igual justo se ha levantado el agua y igual, yo que sé, pues este pez que tenía tal no va a estar ahí, bueno. Pero claro, son tantas horas en el agua que yo creo que poco a poco, ¿sabes? Esa primera ola que te viene ahí de adrenalina tan fuerte cuando sales y tal, luego yo creo que poco a poco se va calmando. Y aunque seguramente se estará corto, porque pasarán las horas y se estará corto, pero claro, no son los nervios que te pueden traicionar en una prueba, imagínate, de yo que sé, un sprint de que sea 2 minutos, 3 minutos y dices, joder, como no lo tengas preparado psicológicamente eso bien, olvídate. Entonces yo creo que igual ha podido ser eso, claro, el intentar demostrarte a ti misma que podías revalidar ese título en tu casa, ¿sabes? Donde habías preparado la prueba y tal, pues quieras que no, pues habrá sido complicado a nivel mental de manejarlo. Sí, esa obligación de tener que hacerlo bien, ¿no? Claro, Sí. Sí, que luego además muchas veces... Dime. No, dime. No, te iba a comentar que muchas veces damos por hecho que un local tiene que ganar, ¿no? Igual en el deporte en el que yo he competido, en pesca submarina, era como, el local va a ganar, o sea, y luego gana y dices, bueno, sabes, como que le quitas mérito, joder, pero no sabes si ese local, vale, conoce la zona y tal, pero las horas que se ha pegado ahí en el hay agua. que ganarlo, ¿no? Hay que ganarlo, exacto. Hay que ganarlo. Sí, yo creo que fue eso, una presión puesta por mí. A mí nadie me llegó y me dijo, tú tienes que ganarlo porque estás jugando en casa, ¿vale? Claro, pero claro. supongo que que a lo mejor ni me di cuenta, ¿vale? De ponerme yo ese peso encima, pero bueno, así fue. Y encima, bueno, el hierro es un sitio especial. Para competir estamos hablando de un sitio que la profundidad media ya va un poquito más allá, ¿no? No tienes tantas zonas someras, encima hubo todos los días de entrenamiento, había mar de fondo, con lo cual la orilla estaba impracticable, que tenías que ir pues eso, más a lo hondo, pasar, sabes que tienes que estar las 5 horas a full, pero a full
además de que en un momento determinado y nadando y en contracorriente tienes que bajar a 15 metros a buscar algo, ¿no? Ya. Y luego subir, nadar 100 metros y volver a bajar otros 15 metros, ¿no? Ujú. Y resulta también de cara al nivel a la cantidad de especies que hay en el Hierro comparado, a ti te gusta mucho ir a Lanzarote, ¿no? Un poco. Bueno, un poquito. Un poquito, sí. Me consta. Pues vamos a ver. Hay una diferencia en el número de especies que puedes encontrar entre el Hierro y Lanzarote. Por ejemplo, ¿no? De aquellas islas que son de aguas más fresquitas, bastante importante. Nunca he hecho una competición de cazafoto en Lanzarote, pero estoy segura de que en Playa Chica o el Poril mismo, ¿no? Sí. Allí fácil, el listado total de especies sobrepasa las 80 especies, ¿no? Y a nivel individual, para poder ganar en esa zona deberías de tener 70 o más especies. Y aquí llegar a 60 en el hierro en general, no te estoy diciendo, es muy duro, o sea, cuesta mucho. El número de especies es menos. ¿Y esto qué pasa en una competición en un nacional? Que todos los participantes, además de los últimos años, ¿no? Que esto ya se ha vuelto así más serio, con lo cual más bonito desde mi punto de vista, todo el mundo se va como mínimo desde el lunes, ¿no? Se pasa ya varios días conociendo la zona, entrenando. Entonces, cuando hay pocas especies, tienes pocas especies comodín que sacarte de la manga para conseguir una ventaja, ¿no? Entonces, el haber estado entrenando tanto y aún así no tener especies comodín, sino que las especies que tenías sabías que las iban a sacar Sí, todos, ¿no? Que pues te vas al agua a eso le sumas esa presión, ¿no? Es en casa, hay que hacerlo bien, ¿no? Pues fue muy interesante, fue un reto bonito. Pero la verdad es que te estoy hablando del de este año. Todos los años han tenido sus cosas bonitas. Me gusta mucho esos momentos de nacional, ¿no? Siempre te da el bajón cuando termina, porque te das cuenta de que llevas todo el año esperando ese momento, y para ver a la gente, ¿no? A todos los compañeros, que a muchos los ves en ese momento del año, no los vuelves a ver hasta el año que viene, y resulta que de repente ha pasado, ya todo el mundo se está subiendo a los aviones para volver, a los coches y demás, pero tantas cosas que quería decir, que quería hablar, que quería disfrutar con ellos, y ya pasó, ¿no? Joder, pues es que, escucha, he apuntado varias cosas ya. De lo que hemos contado, tengo varias cosas para preguntarte ya. A ver, no, pero, joder, que me ha explotado la cabeza cuando me has dicho lo del tema de que hay más especies por metro cuadrado o sea, me refiero a nivel deportivo, para Cazafotosub, en Lanzarote, que yo te diría, joder, Lanzarote, pues hombre, si me hablas igual de La Graciosa, pues vale, pero que me estés hablando de Playa Chica o el Poril y que me digas que puede haber más especies puntuables allí que en el Hierro, cuando yo no he estado en el Hierro y es una asignatura que tengo pendiente de ir allí, y más que nada por los bichos grandes, ¿sabes? A mí me gusta tal, entonces me encantaría ir con mi cámara, con mi reflex y sacar a bichos. Pero ojo, yo hubiese jurado que hay más especies en el Hierro, claro. Que... Esto es curioso, pero en el Hierro lo que hay, y que es espectacular, bueno, además de la claridad del agua, ¿no? De lo peligroso que es, porque ves eso que está ahí abajo y te parece que está cerquita porque se ve clarito, y de repente bajas y estás a 30 metros sin querer. Y te parece que ahí al ladito, justo ahí abajo, está el Mero, un poquito más abajo, ¿no? Y te das cuenta de realmente lo que has bajado cuando empiezas a subir, ¿no? Lo que hay es biomasa.
Tenemos todas estas, tenemos un montón de bichos y bichos grandes, pero no tenemos tanta diversidad. De hecho, todos estos bichitos pequeños, que son los que tanto apreciamos en el cazafoto, ¿no? Que son los que te van en un momento determinado, de los que vas a poder coger una ventaja asegurada, quiero decir, porque ojo que pasa un medregal grande, un atún, algo rápido, tú le consigues sacar una foto, un tiburón, pensando en cosas grandes también, que puedas encontrar en el hierro en un día de suerte, eso también te va a dar ventaja, ¿no? Pero no puedes contar con ello para la competición. Que viene el día de la competi, perfecto. Pero donde te tienes que enfocar es en las que tú sabes que van a estar ahí. Estos bichitos pequeños que siempre viven en la misma cueva durante años y años y años, ¿no? De hecho, nosotros lo que buscamos son esos lugares, no los bichos en sí, ¿no? Yo no recuerdo dónde está el gobio X o dónde está el blenio X. Recuerdo el huequito en la piedra donde tenía que mirar. Recuerdo cómo llegar a la cuevita, ¿no? O cómo encontrar la cuevita que había de arena escondida, que cuando bajabas detrás de una piedra, pero te ponías mirando, pues de repente por el ladito derecho había un huequito y había una arena y esto es lo que vamos buscando. ¿Qué pasa con todos estos bichos pequeños cuando viven en un lugar lleno de peces grandes, que son sus depredadores? Claro. Primero, que no hay tantos ni están a la vista. Y en cuanto notan una presencia, se esconden. Se esconden. Los que hay, o sea, los que están, porque si están es porque hacen eso y han hecho eso desde el principio, porque el que no hace eso ya no está. Sí, adaptación. Es curioso, ¿no? Este tema con el hierro. Normalmente, pues eso, gobios pequeños, chupasangres, sí, chupasangres se llaman en la península, ¿no? Pero, sí, también, sí. Chafarrocas. Vale. Tapaculos. Pues no, eso es otra cosa. Sí, bueno, pero hay algún que otro lenguadito también que puede estar en algún rinconcito. Siempre hay que llevar los ojos abiertos. Pero todos estos son especies que en las competiciones nosotros buscamos tener varios sitios identificados, cosa que tú vas a uno, no está en ese y tienes otras opciones para recalcular, ¿no? Durante la prueba para poder seguir sacándolos. Encontrar un solo sitio para una especie de estas en el hierro nos llevó muchísimo tiempo, que normalmente pues con un día, 2 de entreno a lo mejor dirigido a eso, bueno, vamos a este fondo, a una llanura llena de piedritas así, de piedritas pequeñas, a 15 metros y bajada, buscando debajo de una piedra de otra. De repente ves uno, subes y ahora tienes que saber que mañana yo vengo y voy a mirar esa piedra, no las 150.000 piedras que hay alrededor. Entonces tienes que ver cómo aprender eso. Bueno, pues normalmente en una competición eso te puede llevar a lo mejor dedicarle un día de entrenamiento o 2 intensos solo a eso, ¿no? De venga, hoy estamos las 6 horas mirando aquí. En el hierro no sé cuántos días para prepararnos para el de Canarias, después para el nacional, nos pudo llevar. Y de hecho hubo especies que deberíamos de haber encontrado, que asumíamos que íbamos a encontrar y no había manera. Bajábamos y bajábamos y bajábamos y no lo encontrábamos, ¿no? Ahí el factor suerte ese que te digo, ¿no? De ser rápido y de repente ver el pez que te pasa grande rápido, que te da una oportunidad, ese sí que te iba a dar en este caso. Había que apostar mucho a la suerte, ¿no? En este caso. Claro, porque vosotros cuando tú, por ejemplo, cuando haces una bajada a 20 metros, que vas a buscar ese gobio que sabes que está en esa roca que tienes ya marcada, vas bajando y vas haciendo, por ejemplo, 360 grados por si aparece algún pelágico o así, o no, o vas enchufada hasta abajo. Mira,
si yo voy a bajar a 20 metros a una piedra, a sacar ese gobio y demás, yo te diría que voy 100% concentrada en eso, pero además con un diálogo interno todo el rato, continuamente, conmigo, un diálogo interno conmigo y con el propio pez, ¿vale? Voy a estar ahí, vas a estar ahí, venga, ahora respira, pienso hasta eso, relaja el dedito que sujeta la cámara, la otra mano ponla así, ¿no? Todo esto y estoy, pero ni siquiera, o sea, yo te diría hasta que estoy con los ojos cerrados, pero no es verdad, porque me ha pasado de estar respirando y más ahí, que claro, tienes que respirar a 20 metros, pero donde teníamos en la caleta, a 20 metros estabas tan afuera que si no había corriente para un lado, vaya para otro. Entonces, no solo tenías que estar concentrado en eso, sino en nadando en contracorriente, pero mantener punto para poder bajar al punto ese, ¿no? Pero no podías bajar y ponerte a buscar ahí abajo. Y me ha pasado de estar así y que de repente pasara otro, pues eso, peces voladores o un peto, y en cuestión de milisegundos, ya sin yo pensarlo, mirando al pez, sin perderlo de vista, ya estás cambiando los parámetros, porque tú tienes los parámetros de la cámara para sacarle para bajar a 20 centímetros, ¿vale? Y encima sacarle una buena foto, porque probablemente sea una foto que si presentas a jurado, te vas a llevar puntos porque va a ser un coeficiente alto, ¿no? De dificultad, porque van a haber pocas o solo la tuya, ¿no? Ya. Entonces, cambiando parámetros para que se medio vea el pez, porque al final pues será... yo no voy mirando a todas partes o no conscientemente. A mí me pasa... y te juro que yo no soy mística ni nada de esto, no me gusta ser... para mí soy todo científica. Lo contrario, ¿vale? Científica, lógica, pero a mí me ha pasado de estar a veces así y hay una voz que te dice, gira la cabeza ahora a la derecha. O estás en el fondo y algo te dice, mira detrás, ¿no? Levanta la cabeza. Y de repente, o sea, cuando lo haces, ves lo que hay, ¿no? O sea, y de repente tienes ahí un pez. Es esta tensión de la competición, yo creo que nos hace estar alertas hasta en un punto que no solemos estar de abiertos a lo que tenemos alrededor, que no solo vemos con los ojos, ¿vale? Debe de ser, pues escuchamos con los oídos, ¿no? Y está todo hiperconectado y al 100%, ¿no? De recepción, ¿no? Con la mampara así abierta, captando todo lo que hay en ese momento. Sí. Así que... Bien, y por ejemplo, volvemos otra vez a esa bajada SP de 20 metros. Corrígeme, la salida hacéis neutralizada, ¿no? No sé, estáis todos en... Porque no vais en barco, salís todos desde tierra, a nado normalmente, ¿no? Suele ser a nado. Sí, alguna vez, depende de la zona, lo hemos hecho desde barco, pero que ahí sí que la salida es neutralizada, todos como gaviotas, ¿no? Flotando en el agua. Cuando se hace desde costa, salvo que las condiciones pues, de la prueba o de la zona y por temas de seguridad, se da la salida. Quien quiere estar esperando en el agua puede estar esperando en el agua, pero quien quiera esperar justo en la orilla o si hay un charco, pues aprovechar para ir al charco, ¿no? En este caso fue así, ¿no? Habían unos charquitos y estábamos todos esperando prácticamente fuera del agua, pero sin el equipo puesto porque las primeras fotos fueron casi por fuera del agua, ¿no? Andando. Sí. Pero lo que te iba a preguntar era, tú sales con un lastre, ¿no? Y ese lastre lo tienes que mantener toda la jornada. O sea, tú no puedes... Eso también, que no lo sé, que igual puedes sobrelastrarte para ir de repente a una cueva de esto, ¿cómo son? Alfonsitos, ¿no? Que igual están en 3 metros de agua, tal. Y luego te tienes que ir a esa piedra que hemos comentado antes de 20 metros
¿Tú el lastre lo puedes dejar, por ejemplo, en el fondo? ¿Lo puedes dejar en una piedra? No hay nada en la normativa que te diga que no puedas dejar el lastre. Otra cosa es que luego te acuerdes dónde lo has dejado o que lo encuentres después. A mí en una prueba, por ejemplo, este año, porque sí es verdad que depende de dónde vas a sacar la foto, de cómo sea la zona de la prueba, juegas más o menos con el lastre, pero siempre hay que jugar un poco, porque estamos hablando de que sacamos fotos desde cota cero a lo que haya, ¿no? Yo cuando, pues esa bajada a 20 metros, y más ahí, lo que comentábamos, ¿no? De corriente. Con corriente y todo, bueno, pues con las marcas que teníamos de tierra, si había suerte, teníamos marcas en el fondo también, que se veían desde arriba, lo que estaba, ¿no? Que está súper clarita el agua ahí, donde si había suerte desde arriba, pues podías ver en el medio del arenal una piedra que habías cogido de referencia, que entre eso, las dos marcas de tierra y demás, te situabas y fondeaba el plomo. Y una vez que yo fondeaba la boya, ya me quito un plomo, porque yo con la boya ya llevo el plomito. Y después, depende de la prueba, llevo uno o incluso dos que me puedo sacar del cinturón y lo dejo en la boya también. Afables, vale. ¿Y jugáis con el volumen de aire, por ejemplo, de los pulmones y así también, o no? Sí, sobre todo en la orilla. En la orilla. Voy a decir residual, aunque sé que esto para un apneísta puro no es cierto, ¿vale? Bueno. Porque no es residual per se, pero en la orilla, y más te iba a decir en competiciones, pero también entrenando, iba a decir yo trabajo, pero yo creo que en la mayoría, por comodidad, trabajamos en lugar de cogiendo aire, soltando aire, ¿no? Sí, una exhalación pasiva. Sí, en los primeros 3 hasta 5 metros, te diría, depende de cómo esté de vaga, de ponerme o no el lastre, o sea, de estar quitándome o poniendo, ¿no? Según llegue, pero es importantísimo, sobre todo porque tú a un metro tienes que bajar y tienes que poder estar estable, no haciendo fuerza, tienes que estar relajado, no haciendo fuerza para no levantarte, necesitas las dos manos para poder encajar bien la cámara y encuadrar bien un bichito pequeñito, son muchas cosas, ¿no? Entonces es importantísimo no irte para arriba, a la vez que por seguridad es importantísimo cuando vas un poquito más hondo, no irte para abajo, ¿no? Quiero decir, no tener que hacer ese esfuerzo. Yo cuando paso de 15 metros me gusta tener que nadar al bajar, hacer fuerza y que se me acelere el corazón un poquito cuando doy el golpe de riñón, que al contrario. Muy bien. Prefiero. Entonces. Sí. Pues eso está ganas bien. Me están dando de ir al agua solo de hablar. Joder. Y eso que ahora, ¿el agua cómo lo tenéis de temperatura? ¿Cómo está allí ahora mismo? Pues yo ahora vivo en La Palma. Vale. Y aquí está. Es que te voy a preguntar ahora, porque estamos hablando y todavía no te he dicho a ver dónde estabas. Claro, yo hasta ahora, hasta diciembre de 2025, desde 2008, he vivido en Tenerife. Vale. Y bueno, pues un cambio de vida por un tema laboral, una oportunidad que considero que es muy bonita, de trabajo y de crecer profesionalmente. Soy bióloga, bióloga marina. Sí. Siempre ha sido relacionado con trabajo en el mar y pues tengo esta oportunidad de entrar a trabajar en el equipo de la Reserva de la Biosfera de La Palma. Esta pues reserva mundial de la biosfera que en La Palma no es una zona determinada como pueden ser en otros lugares, sino que es toda la isla, incluye la parte marina. Entonces, además, ya te digo, me plantea un reto
bonito, yo creo. Ujú. Además, el tema de la reserva, perdona, porque esto se va un poco de Sí, caza, sí, no, te lo pero voy a preguntar luego el tema de los proyectos y esto, pero no, pero ya que lo has metido, sí. cuando hablamos de reserva de la biosfera, la gente enseguida se va a un espacio protegido, un espacio Vale, marino protegido, ¿no? Como exacto. esas reservas marinas que conocemos en España, ¿no? De interés Ujú. pesquero, que son todas y Sí. demás. Pero la reserva de la biosfera es un concepto completamente diferente, ¿no? No es buscar la protección de un espacio a través de su regulación, ¿no? Y que existen una serie de competencias y de organismos que lo Ujú. regulen, ¿no? Sus usos y demás. No. La reserva de la biosfera es más un concepto de crear en ese espacio que el propio espacio sea el protector Mm. del lugar. Bueno, el propio espacio o la propia gente. Lo que busca es ese equilibrio entre la actividad humana Ujú. y la conservación del lugar, Del lugar. ¿no? Mm. Que Ujú. sean los propios Habitantes ciudadanos de que ahí, viven en sí. ese lugar, los propios Sí. habitantes, los que se encarguen y a los que les interese la Ujú. conservación de ese lugar. Que esto suena muy lógico y pensamos, pero esto debería de ser así en todas partes, Sí. porque si no conservamos el entorno en el que vivimos, mal nos va a ir. Pero lamentablemente en este mundo tienen que existir estas figuras de reservas de la Ujú. biosfera para potenciar esto un poquito Ya. eh, Y, sí, y salir menos, y de esta menos mal. inercia. Sí, 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 y no, no, menos mal. eso es. Menos mal. Así Y, que contenta en- aquí, pero y vamos, como si estuviera en un sitio nuevo además, ya. conociéndolo todo ahora. Bueno, y dame envidia entonces. ¿A cómo está el agua ahí de temperatura ahora, más o Pues menos? estará fresquita, está a unos 19, 20 grados. Vale, Me quejo, ¿eh? Y paso vale. frío. Y te quejas, pero Estaría a bueno, gusto con vale. un traje de 7 Sí, milímetros, sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Volviendo un poquito al tema de la competición, pues Sí, después de haber conseguido 5 campeonatos de España, después de haber conseguido campeonato de la Copa del Mundo también, ¿no? sí, Eh, en el soy 21. mala con los números, Sí, sí, tengo por aquí apuntado fue en el 21. ujú. Que además fue en el Hierro también, pero esta vez Ah, no en la Caleta, sino en la parte de la reserva, ya, en Tacorón y demás. ujú, ya. Al sur, digamos, en el Mar de las Sur. Calmas. Sí, sí, sí. Y vale, ¿en qué momento te das cuenta de que esto es lo tuyo, el tema del cazafotos? O sea, de que realmente se te da bien, ¿no? O sea, en el primer campeonato de España, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. ¿En qué momento dices, oye, pues, joder, la verdad que se me da bien el, el deporte este? Pues te digo la verdad, eh, no te voy a contestar, no te No voy a vas a contestar. contestar a cuándo me di cuenta que se me dio bien, sino te voy a Ujú, contestar a cuándo supe que ujú. esto me gustaba y Sí, mucho. vale, perfecto. Más que las demás cosas, ¿no? Digamos cuando dije esto es lo mío, ¿no? Ya. Ajá. Em, Venga, dímelo. pues la primera vez que me tiré al agua a hacer cazafoto. Ujú, O sea, quiero decir, em, antes de hacer cazafoto, bueno, yo desde pequeñita he estado en contacto con el mar. em, Resulta que yo nací en Argentina, ¿no? Mis padres son ujú. los dos de Argentina y vinieron a España cuando yo era muy pequeñita, me trajeron a Ujú, España, entonces crecí alejada de lo que es pues la familia, los tíos y demás. Y mis padres eran ya, jóvenes, bueno, ujú, siguen siendo jóvenes, sí, eh, ujú, eh, con muchas ganas de hacer cosas, entonces estaban en un país con su hija pequeñita, pero ujú, no dejaron de hacer cosas ujú. y me llevaban a todos los sitios y en la medida de lo posible me ¿Qué pueden? incluían en Ujú, todas esas actividades, ya sea esquiar, ¿no? ujú, Ir al monte, hacían rutas de todo el terreno, pues me llevaban y
se les ocurrió, cuando yo tenía 5 años, la maravillosa idea de hacer un curso de buceo y aprender a bucear, ¿no? Entonces, desde que yo tenía 5 años, yo recuerdo ellos estar haciendo el curso en la piscina. Antes se hacían de otra manera los cursos. Yo vivía en Madrid, ¿no? En mi infancia. Y recuerdo muchos fines de semana ellos en la piscina, pues en una piscina municipal, supongo que sería, y yo me tiraba al agua y hacía esos mismos ejercicios que tenían que hacer ellos y de quitarse la máscara, ¿no? Y demás. Y ya cuando fueron al mar, pues evidentemente yo no podía bucear tan chiquitita, pero siempre me llevaban y cuando se podía me llevaban en el barco. Y cuando se podía, mi padre agotaba la reserva de su botella conmigo enganchada al octopus, ¿no? Dando una vueltita ya desde pequeñita. Entonces, siempre he estado en contacto con el buceo. Sabía que existía esto de la apnea, aunque al principio no se sabía tanto ni se hablaba tanto de apnea como ahora. Pero yo cuando llegué a Tenerife, en el 2008, llegué para terminar la carrera de biología, que había una orientación a biología marina ahí. Yo ya era dive master, ya había estado trabajando en Alicante, ¿no? En un centro de buceo, pues, los veranos y demás, mientras estudiaba en Madrid. Y entonces yo seguí buceando, se me abrió un mundo espectacular cuando vi que se podía bucear desde tierra con tu propia botella. En aquel entonces en Decathlon, en Tenerife, te cargaban la botella por 90 céntimos en 20 minutos, ¿no? O sea, llegué a un sitio donde vi que además, lo que comentabas tú ahora, algo que no valoro o que no le doy esa, que era que podía estar todo el año buceando sin descanso, ¿no? Y ahí empecé con el tema de, bueno, pues estas cosas de casualidades del destino y demás. Yo tenía, como bióloga, tenía mi camarita, mi pequeño flash, iba haciendo mis fotos con el objetivo máximo de coleccionar, de ir encontrando las especies, tener fotos de todas las especies que yo pudiera ir conociendo, etcétera, ¿no? Pero entré en el mundo de la fotografía submarina. De la competición, ¿no? Yo veía aquellas personas que llevaban... Pero con botellas, con botellas. Sí, con botellas, vale, ¿no? Con botellas. Con botellas, haciendo submarinismo, que llevaban aquellas cámaras y más. Y empecé, pues, no a competir como fotógrafa, sino como acompañante. ¿Modelo así o...? Sí, bueno, como compañera, porque al final no es solo que posas para la foto, sino estás como compañera de seguridad, de logística, ayudas, echas una mano en todo menos en disparar la foto, ¿no? Al final, yo supongo que será porque he estado en ese otro lado, la fotografía submarina con botella son un equipo siempre y gana el equipo. Para mí, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Después, cuando he competido como fotógrafa, ya años después, hago mucho hincapié en eso. No gané yo, ganamos el equipo, ¿no? El equipo. Porque es la verdad, sin la ayuda de la otra persona no se hubiera conseguido lo que se consigue, ¿no? Y bueno, empecé con Carlos Minguell, que estaba ya pues en sus últimas competiciones. Él se llena de orgullo diciendo que yo le retiré. Y bueno, de ahí pues estuve con una chica italiana, con Silvia Boccato, y pasé a competir con Juan Ramón Marcelino. Ajá, también, otro, ¿vale? Vaya, leyendas. Bueno, pues claro, con Juan Ramón fue una colaboración súper bonita porque, bueno, pues con él tuve la suerte de ir a varios campeonatos nacionales de fotografía submarina. Incluso, pues me cuadró uno que fue en La Herradura, que para mí, como sitio para invertebrados y nudibranquios y demás,
fue espectacular. O sea, lo disfruté como una enana, toda la parte de la competición y demás, pero además de toda la vida que estaba viendo, ¿no? Y era llegar a casa y ponerme con los libros y a ver nudibranquios y peces y esto, ¿no? Y todo así. Y él me miraba y se reía y me decía, algún día tienes que probar esta otra modalidad, que es cazafoto, y tendrías que probarlo porque te va a gustar, me decía. A ti te va a gustar con lo que eres, con los bichos y demás, porque soy como muy insistente con eso, ¿no? Es que no me sale la palabra, tipo como friki de los bichitos y demás, ¿no? Me pierde. Especialista o, bueno, sí. Sí, estoy continuamente y dándole vueltas, ¿no? A lo que hemos visto, a dónde verlo, cómo verlo, todo esto, ¿no? Oye, igual razando a la obsesión, ¿no? Muy obsesiva. Sí, eso era la palabra que suena mal, pero bueno. Sí, bueno. Y él me decía, tienes que probar esto, además ahí en Tenerife están estos chicos que son unas bestias, me decía, con esto y demás. Te estoy hablando de 2012, 2013. Bueno, yo ya oía, ¿no? Y ahí empecé a oír que era el cazafoto. Y yo decía, pues sí, algún día lo tengo que probar, decía, ¿no? Pero nunca había probado hacer apnea per se. O sea, sí, yo me tiraba al agua con una máscara, con un tubo, pero no... supongo que es por la experiencia que tenía en el agua, que sabía que tal cual estaba, yo no podía empezar a hacer ese deporte porque sí, o sea, necesitaba una base para poder hacerlo con fundamento, con seguridad y demás. Y bueno, pues estas cosas de la vida que uno pues, tiene otra serie de prioridades o van pasando unas cosas, otras, hasta que pues en 2018 dije, hasta aquí. Voy a hacer un curso de apnea, pero no porque quisiera probar la apnea o experimentar. Yo todo esto ya estaba experimentado, más o menos. Sí. Bueno, quería tener esa base sólida de seguridad y sentirme yo que después podía coger y meterme un día al agua y poder empezar a buscar peces y a sacarle fotos a los peces en apnea, ¿no? Sí. La apnea como una herramienta o un vehículo para poder hacer fotos. Claro. Vale, perfecto. Y bueno, pues me saqué el curso y... ¿Con quién hiciste el curso? Pues lo hice en Apnea Canarias. Vale, ¿con Miguel entre Dunia y Omar, en su momento, que estaban los dos allí trabajando, entre los dos me dieron el curso. Muy bien. Y mientras yo me estaba dando el curso, ya le estaba mandando mensajes a Juan para decirle, Juan, ¿cuándo vamos a ir al agua juntos? ¿No? Porque por cuestiones de la vida, de que el mundo es un pañuelo, ya nos habíamos ido conociendo por X actividades, por otras, ¿no? Y siempre les decía, os avisaré. Yeah. Cuando esté preparado os avisaré para ir al agua con vosotros porque quiero aprender a hacer cazafoto, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues fue dicho y hecho y fue empezar a ir al agua en cuanto me sentí preparada. Tuve la suerte de caer donde caí, de tener cerca a estas personas que han sido mentores, lo siguen siendo. Sí. Mis guías, mis gurús, con los que aprendo cada vez que voy al agua. Y vamos, ni el equipo que tengo, ni cómo trato el equipo, ni es que te podría decir que hasta cada pequeño gesto que yo hago cuando voy al agua es gracias a lo que he aprendido de ellos y lo que aprendo de ellos. Ellos ¿quiénes son? Tú y yo los conocemos, pero venga. Sí, perdona. Nómbralos. Claro. Bueno, pues mira, aquí la verdad es que hay una cantera importante de gente de cazafoto en Canarias, pero con quien yo contacté por cercanía fue pues con Juan Carballo, ¿no?
Juan Carballo, y que al final pues derivó al final con las competiciones y demás también pues con Isidro Felipe. Cada uno te enseña a su manera, además. De cada uno aprendes una cosa diferente. Sí. Aquaman, me acuerdo que le llamaba a Humberto. Humberto, cuando hicimos el curso de instructor de apnea y tal, y una pasada. Isidro es pura potencia, madre. Aparte y tranquilidad. Y tranquilidad. Sí, es que tiene. Y sí tiene el punto ese de que dices, es una bestia bajo el agua, si quiere, pero a la vez, sabe mantener la calma. Y luego que es una bellísima persona, o sea que... Y tanto. Y bueno, y luego también José Mesa, que también andará por ahí. Te diré. Que ya te digo, si al final pues la familia del cazafoto, que tanto ha sido importante en mi vida que hasta mi madre ha entrado a formar parte del cazafoto. Ella compite también. Ah, sí, también. Sí, está ahí a tope. Y hasta Carlos, al que retiré, ahora compite conmigo cuando es por parejas el cazafoto. Muy bien. Así que sí. Aquí... Y para alguien que empieza, estamos hablando igual un nivel un poquito ya más alto, pero una persona que escuche esta entrevista y que le suene a chino todo esto del cazafoto-sub, dame 4 pinceladas de lo que es el cazafoto-sub, ¿en qué consiste? Vale, pues es sencillo y complicado a la vez, pero es sencillo. El cazafoto consiste en conseguir el mayor número de especies de peces que puedas encontrar en un lugar determinado, pues en una cala, en donde sea que vaya a ser la competición, ¿no? Y tienes, que nunca son suficientes, 5 horas para hacerlo. Entonces tienes esa libertad. Las fotos las haces en apnea y poco más. Es así de sencillo. ¿Qué es lo complicado? Que para darle ese giro de... no todas las especies son igual de fáciles que sacar. Claro. Además, no todas las especies se van a comportar de la misma manera en sitios diferentes, ¿no? En un sitio, puede que vayas a un sitio y que esté lleno de sargos picudos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues todos los competidores saquen sargos picudos, sea fácil, pero puede que en otro sitio a lo mejor haya 1 o 2 pequeñitos escondidos en la orilla y entonces a lo mejor lo saquen 3 participantes de 20, ¿no? Vale. Entonces, en función del número de personas que presenten una especie determinada en una competición, les va a dar, van a recibir esa especie un coeficiente por el que se multiplica la puntuación que tenga, que se dice de dificultad. Vale. Y normalmente hay 3 coeficientes. Coeficiente 1, o sea, la puntuación que te lleves por ese pez, te la multiplican por 1, o sea, se queda igual, que es cuando más del 66% de los participantes han sacado esa especie. Vale. Si somos 10 participantes y 7 sacan el sargo picudo, va a ser coeficiente 1. Vale. Después tendríamos el coeficiente 1,5, que sería pues ya un poquito más difícil de sacar esa especie, que es cuando la especie la sacan entre el 66 y el 33% de los participantes. O sea, si 4, 5 o 6 personas sacan el sargo de 10, esa ya cuesta un poquito más, ¿vale? Pues si te llevas 10 puntos por esa especie, en realidad te llevas 15, porque lo multiplican por 1,5. Y ya está el coeficiente 2, que es para esas especies que solo sacan el 33% de los participantes o menos. Es decir, si solo 3 personas, 2 o 1 persona saca el sargo picudo, pues la puntuación que te lleves por el sargo se va a multiplicar por 2, o sea, te vas a llevar el doble de puntos. Vale.
Pero es que además no necesariamente te vas a llevar siempre los mismos puntos por una especie, porque en función de la cantidad de especies que tú presentes, vas a poder presentar la mitad de esas especies a una valoración artística, que te va a dar más puntos ya, sí o sí. Esto quiere decir que si yo saco 40 especies, 20 van a tener esa puntuación estática, que son, ponle 10 puntos por especie, más pues, los coeficientes de cada especie, ¿no? Multiplicado. Pero otras 20, en lugar de esos 10 puntos, te vas a llevar pues 25, 30, lo que sea el puntaje que te dé el jurado. De acuerdo. Entonces, es muy complicado en cuanto a estrategia, porque en ese sentido es mucho más interesante presentar a jurado, para esa valoración artística, las especies que uno piense que van a ser coeficientes altos, ¿no? Coeficiente 1,5, coeficiente 2. ¿Qué pasa? Que para presentar a jurado tú te tienes que esmerar en esa foto, te tiene que salir una foto bonita, porque si das una foto de aquella manera... Sí, que esté borrosa o que esté cortado... Vale. Claro, igual es hasta contraproducente que lo presentes al jurado, porque a lo mejor te llevas menos de 10 puntos en total, ¿no? Difícil, pero bueno, te podría pasar. Entonces, ahí va la cosa. ¿Cuánta energía de la competición le dedicas a las especies que tú puedes creer que vayan a ser coeficientes altos, conseguir fotos buenas, pero a lo mejor por conseguir una foto buena de una especie difícil no te da tiempo a sacar 3 fotos de especies normales, que estaríamos hablando de 3 especies más que te van a permitir más fotos al jurado, ¿no? O sea, Sí. Y a todo esto pues le sumamos que los peces son unos caprichosos y hacen lo que quieren. Y uno puede planificarse como tener el mejor plan del mundo, que en el momento en el que se tira al agua el día de la prueba, de repente hay que empezar a recalcular cada 5 minutos, ¿no? Porque no están donde uno piensa que van a estar, etcétera, etcétera. Por eso es bueno tener muchos recursos. ¿Que no me ha funcionado esto? Pues tengo tranquila, no pasa nada. Sé que podemos hacer esto. Tenemos el plan B, el plan C, el plan D y así hasta el plan infinito. Vale. Y entonces tú, Belén, ¿dónde dirías que se gana? ¿Dónde se gana un campeonato? ¿Lo ganas fuera, o sea, por porcentajes, ¿vale? Porque sé que no me vas a decir fuera del agua o dentro del agua. ¿Qué porcentaje es fuera y dentro? O sea, una persona, imagínate, yo no he hecho nunca caza photosub, pero tengo muy buen físico como apneísta. ¿Sabes? ¿Tendría oportunidades o de repente viene una persona que, como tú, que es bióloga, que controla muchísimo de especies y tal, y no tiene tan buen físico, pero sabe encontrar los bichos? Esto es como todo en la vida. Depende. Me explico a donde quiero llegar. No existe una fórmula que sea única e ideal para ganar un campeonato de cazafoto. Cada persona tiene que encontrar un equilibrio entre 3 pilares fundamentales. Uno es el que has dicho tú, que es esta parte física de la apnea, ¿no? De tener fondo, tener agua, un buen ritmo, seguridad, ¿no? Saber moverte en el agua, en apnea y con una cámara. Esa es una. La otra, que también la has mencionado, es ese conocimiento de los peces, que lo haces dentro y fuera del agua, con tiempo estudiando fuera del agua y también dentro del agua. Es importantísimo la preparación de una zona, el tiempo de preparación. Como si tenemos que plantear un campeonato fuera de nuestro lugar y en una zona, ponle el Mediterráneo, que ya es diferente, si ya nos vamos a Galicia más, solo el periodo para aclimatarte
para que tu Ujú. cuerpito ya esté cómodo, que lo único en lo que pienses sea en encontrar los peces, en acordarte, en coger marcas y no en el frío, en que si flotas más, en que si el traje es más gordo o menos y te hace Mm, más daño o menos daño, ¿no? mm, Todo eso lleva un tiempo, pero además el tiempo de aprender ujú. esos lugares, esas piedras, esos huecos, de encontrarlos, eso hay que trabajarlo, eso es tiempo de preparación, ese conocimiento de las especies, siempre estamos mirando. Este año va a ser en Melilla el Mm. Campeonato de España. Pues ya Ah. estoy buscando guías, mirando en internet, desde fotos de la gente que haya buceado ahí, que veo en Ya. las fotos que salen de las Ya. inmersiones, con el fondo que se ve, las algas que hay, para ver qué podemos aspirar a buscar. Ujú. Ya lleva un trabajo de atrás, ¿no? Y el tercer pilar, que es muy importante también, es la destreza que tú tengas con una cámara, esa técnica fotográfica que puedas tener. Ujú. Entonces, depende de si tú estás más en forma, menos en forma, si sabes más de peces, menos de peces, depende de cómo sea el lugar, de si es una zona que la profundidad máxima a lo mejor que vas a alcanzar son 10 metros, o si Ujú. es una zona como el Hierro, que el mar, que hay oleaje, que hay corriente y que encima vas a estar continuamente pasando los 10 metros, ¿no? En todas las Ya. bajadas. Bueno, tú para ti mismo tienes que hacer tu campeonato, prepararte tu campeonato en el que esas tres pilares tienen que Ujú. estar equilibrados y Equilibradas. encontrar la manera en función de pues, las características que tengas Ujú. para poder alcanzar ese objetivo, que es encontrar el mayor número de especies Ya. de peces en esas escasas 5 horas. Ujú, ujú. Sí, y, por ejemplo, una persona que le gusta el mar, que ya lleva años, que ha hecho, por ejemplo, buceo con botellas, que, bueno, que físicamente más o menos está bien, que conoce las especies de la zona y tal, pero que no tiene un equipo de fotografía, no tiene un equipo de fotografía, sin más. Es muy caro meterse en ese mundo, o con una cámara sencillita se podría empezar, o no sé, que muchas veces dices, oye, pues que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, que hoy no hace falta tener una reflex, una DX con una carcasa de 3.000 euros y focos y tal, sino que con un equipo más básico se puede empezar. Si estamos hablando de empezar, lo Empezar. mejor es empezar por lo básico. Ujú. Eh, Al final ningún deporte es barato, Ujú. pero ningún deporte es barato en cuanto ya te empiezas a especializar, a volverte un poco más quisquilloso. En fotografía pasa una cosa, yo lo recomiendo además, que siempre se empiece desde abajo y el cuerpito te lo va a pedir Ya. cuando tú ya tienes plenamente controlada tu Olympus pequeñita, que si se inunda no pasa nada, Ya. empiezas a aprender cómo manejar el tema de las carcasas, de la junta tórica, de cómo va todo, pero en un Ujú. ambiente y con un material que admite pequeños errores Ujú. que se Sí, sí. cometen mucho y sobre Ujú. todo cuando estás aprendiendo, ¿no? Al Ujú. principio. Que se nos puede inundar la cámara después de 20 años también, ¿eh? Ya. Ujú. Ojo, que nos puede pasar a todos. Sí, sí. Pero empezar desde cero en ese sentido, desde lo más básico, porque en el agua el tema de la fotografía, de la iluminación, es más complejo que sacar fotografía fuera del Ya. agua, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos, de técnicas que se tienen que ir eh, asimilando, ¿no? Ujú. Entendiendo cómo funciona y lo que te comento, que lo que me puede funcionar bien a mí no le funciona bien a otro. Y entonces, empezar desde cero y ya cuando uno va a, evolucionando, eh, uno sabe cuando ya ha llegado el punto en el que ha llegado al tope, que está en el Mm. tope y ya es un techo tener ese material. Vale. Pero de nada sirve, yo creo, hacer una inversión inicial para un equipo mucho más potente, más grande, más complejo, si no vas a ser capaz de, Ujú.
de sacarle el mayor rendimiento a ese equipo, y además te puede jugar a la contra. Puede llegar a resultarte tan complicado que sea un contra para ir al agua en lugar de un pro. Exacto. A ti lo que te interesa al principio es que en cuanto tengas un rato te puedas tirar al agua y que no te cueste. Claro. Que sea fácil, tiene que ser fácil, hasta que ya tu cuerpito, todos los, pues tus, no protocolos, pero todos los pasitos que das, todo eso, ya lo automatizas. Ya. Y la propia evolución te va a ir dictando si de repente tienes un equipo que no es suficiente para conseguir lo que tú quieras conseguir en la competición, o si no compites, pero vas a hacer fotografía porque te gustan conseguir pues unos retratos de peces, tú vas a notar si lo que estás buscando no lo consigues con el material que tienes. Pero lo que está claro es que si no tienes una cámara y un flash básico, no vas a conseguir ni siquiera una foto. Y lo mismo pasa pues con el material de apnea, ¿no? Aunque es verdad que lo que a mí me han enseñado, y por una de las cosas que yo creo que aprendí también tan rápido, fue porque me pusieron en bandeja lo importante de cara a la apnea, que es estar bien equipada técnicamente, ¿no? Con material bueno que te permita hacer la actividad de manera cómoda y sobre todo segura, ¿no? Y sí, y que luego yo en los cursos lo suelo comentar, ¿no? Que para estar en el agua, por ejemplo, ese objetivo último, ¿no? Que en vuestro caso es dar al disparador y sacar una foto. Para llegar a ese momento se tienen que haber concatenado varios factores y que todo vaya bien. Es decir, desde factores ambientales, es decir, de que la mar esté bien, de que no haya corriente, bueno, etc. Luego a nivel de equipo, ¿vale? A nivel de equipo, que la máscara no te entre agua, que la máscara no se te empañe, que el traje no te apriete mucho, que las aletas no sean demasiado rígidas, porque si no se te va a subir la bola, que tu condición física esté bien, que puedas compensar bien, que esa noche hayas dormido bien, estés descansado, ¿sabes? Para llegar a eso. Entonces la apnea en ese aspecto, aunque todo el mundo la puede practicar, pero sí que requiere de muchos pequeños eslabones, ¿sabes? Que cualquiera de ellos que se rompe, ¿sabes? Te puede llevar al traste con la jornada. Entonces es muy bonito cuando consigues estar bajo el agua y te olvidas del equipo, te olvidas de la apnea, te olvidas de todo y te dedicas solamente ya a eso, a encuadrar un pez o lo que quieras hacer bajo el agua. Pero eso lleva tiempo, es un deporte que nunca mejor dicho, es un deporte de fondo, todo lo que sea relacionado con la apnea y lleva años. Entonces yo creo que también quemar etapas, pues lo que tú dices, igual te compras, porque imagínate que a nivel de poder adquisitivo, pues estás forrado, ¿no? Y dices, mira, es que ¿cuál es la mejor cámara que hay? ¿Cuál es la mejor carcasa? ¿El mejor equipo de tal? ¿Las palas de carbono? Tal. Y vas al agua, pero luego bajo el agua vas a estar pesado, te cuesta mover la cámara, porque a mí me cuesta. Yo alguna vez que he intentado hacer caza Photoshoot, que tengo creo que el mismo equipo que Juan, bueno, parecido, y claro, mover esa pedazo carcasa tal para sacar un pez ahí de 3 centímetros y tal, y digo, pero esta gente ¿cómo lo hace? ¿Sabes cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y sí, al final puede ser un impedimento el tema del equipo y que te eche para atrás, que lo suyo es estar bajo el agua y estar cómodo. Es encontrar, es clave lo que has dicho, encontrar ese momento de estar a gusto, de que no te molesta nada, de que te olvidas que no respirar es incómodo, sino que te parece cómodo no respirar, ¿no? Que estás ahí en el fondo y no estás ni haciendo fuerza ni nada. De hecho, es una de las cosas en las que me centro para concentrarme, ¿no? De esa sensación bonita de que nada te molesta, ¿no? Y evidentemente, si estás empezando, pues con equiparte con un super equipo de fotografía no es lo ideal. Sí. Y bajo el agua has tenido algún momento así, no igual peligroso, sino que
por ejemplo, te la hayas jugado en un campeonato, ¿no? De que hayas, a ver, voy a ponerlo en contexto o comparado con una competición de pesca submarina, ¿no? Que hay muchas veces que igual un pescador submarino deja un mero que tenga marcado, ¿no? Que sabe que va a estar ahí en la zona y tal, y lo deja para el final. Y, joder, justo baja, el mero se ha movido, pues eso, igual le ha disparado, el mero se enroca y al final, pues nada, no consigue el pescado, no ha podido seguir pescando y da el traste con la jornada. ¿A ti te ha pasado alguna vez con eso, que hayas arriesgado mucho a decir, bueno, es que este pez sé que va a ser coeficiente 2 porque no lo va a encontrar nadie y te la has jugado a toda una carta? Te diría que siempre. O sea, cuando te he comentado, antes he mencionado esas luchas internas que puedo tener en todas las competiciones y el recalcular y optar por el plan B o plan C o plan D, ¿no? Para mí, de las cosas más duras del cazafoto es esa toma de decisiones sobre la marcha, que puede que no sea la decisión adecuada. Claro. Y cuando te vengas a dar cuenta de que no ha sido la decisión adecuada, sea tarde. Ya. Esto te juega pasadas. Y en todas las competiciones te pasa, porque desde que tú te tiras al agua, con el plan que tú tienes, ya tienes que recalcular. Ya, claro. Y entonces estás en un continuo, además de esa tensión, de esa tensión, no tensión, sino atención aumentada para poder ser capaz de darte cuenta de lo que te pasa por delante, de reaccionar rápido, de ver todo lo que tienes, ¿no? De todas las especies que están ahí. También estás continuamente, vale, pues hago esto, pero ¿esto estará bien o no? Esa seguridad de estaré tomando la decisión correcta, y al final siempre es agachar la cabeza y seguir nadando. Si este no sale, sale el siguiente y el siguiente. En cuanto a seguridad, en cuanto a apurar el cuerpo en competiciones y demás, yo soy una cagona. Como mucho he podido llegar a notar lo que te digo, bueno, eso que decías tú, que se te sube la bola, estar en el fondo y empezar a notar como, pues, como avisos de las piernitas, que te empieza el músculo a hacer tic, 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 y dices, uff, y ya bajo con más cautela la siguiente, o digo, bueno, plan C abortado, me voy al plan D y me voy de aquí, y me voy a la orilla a respirar, o no. Hay veces que me he tenido que salir de la orilla porque al estar bajando con esas exhalaciones pasivas, ¿no? Que comentabas, y al ser poca profundidad o nada, al final no respiro, subo, vuelvo a coger el aire, lo suelto sobre la marcha y vuelvo a bajar, y así, buscando, y ya empiezas a ver como estrellitas. Y dices, vale, me voy de aquí, voy a otro sitio, me relajo y ya vuelvo en otro momento, ¿no? No obcecarte. Juan, en este sentido, tiene eso de que una especie no vale más de 3 bajadas, ¿no? Si no la has conseguido, te ha fallado, pasa a otra cosa. Que después tienes tiempo, vuelves. O la buscas en otro de esos recursos que tienes, porque la habrás visto en otro sitio, acuérdate y demás. Pero no, en todas las competiciones, lo que a mí me pasa es que aprendo de los errores. Errores de esos que nunca se olvidan. De repente te pasó estás para sacar, pues no sé, hablábamos de sargo picudo, pues un sargo picudo, y ves por el rabillo del ojo un sargo breado. Y dices, ¿qué hago? ¿Le sacas en ese momento, que sea una foto cochina porque lo tienes así medio de culo y al ladito y demás? ¿O ahora bajo otra vez y lo saco? Ya.
Ya. Porque de repente bajas otra vez Ya no y está. Ya no está. ya no lo vuelves a ver. Claro. O estás respirando arriba y sabes que le vas a sacar a una sama que la estás viendo ahí, pero te pasa una breca rápido. Y dices, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo a la breca y luego vuelvo a la sama? ¿No? Todas estas cosas. Sí. Y vas aprendiendo, se te van quedando como esas espinitas de cuando te han fallado especies por no haber elegido bien o no haber actuado en consecuencia. Y yo lo que acabo haciendo es, tengo 20.000 fotos en cada competición que son terribles, pero como para presentarlas si hiciera falta, ¿no? Aunque luego te vuelva a sacar bien, te tengo desde arriba, te tengo movida, pero te tengo. Ya. Y eso me da como una seguridad a la hora de después seguir. Entonces, es importantísimo que en las primeras hora y media, 2 horas, yo ya haya sacado más de la mitad de las especies. Con eso, yo ya sé que tengo 3 horas, que tengo más de la mitad de la prueba para recalcular, para permitirme cometer un error, que probablemente lo cometa, pero lo puedo hacer. Y esto suena súper bonito así. El diálogo interno y lo que yo escucho durante las competiciones no es tan calmadito como y tan bonito como lo que te estoy diciendo yo ahora. Pero bueno, mal no se te ha dado, o sea que la estrategia que has utilizado hasta ahora ha sido la acertada. Sí, es una clave tener un buen equipo de apoyo y con el que disfrutar. Esto lo hacemos porque nos gusta y porque disfrutamos el rato en el mar. No solo el rato de la prueba, muchas veces lo digo, para mí lo disfrutable de los campeonatos son esa semana, 2 semanas de antes, entrenando las 7 horas todos los días, que estás reventado o con frío o con ampollas y demás. Pero es lo bonito, no por eso, sino por esos momentos que compartes en el agua con los compañeros y las compañeras, que al final es de lo que se acuerda uno, todas las vivencias. Exacto. Al final lo que te llevas y por lo que lo hace uno. Si no, yo con José Mesa no pasaría tanto tiempo en el agua, ni tendría tantas anécdotas si no fueran por estos campeonatos. Y no las cambio por nada del mundo. Claro.